Es la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, y así llegamos al final del año litúrgico. El Evangelio de esta ocasión es muy interesante. Encontramos una parte del discurso escatológico de Jesús cuando habla acerca de lo que va a pasar al final de los tiempos en el Evangelio según San Mateo. Pero esta sección de ese discurso es una verdadera joya que amerita un detalladísimo análisis bíblico, literalmente versículo por versículo. Por favor, no te lo pierdas porque es un programa en el que vas a aprender mucho y además te vas a sorprender de lo maravilloso que es este pasaje del Evangelio. Hola, te saluda Mauricio Pérez compartiendo contigo mi gozo por la publicación de mi 10º libro, Un pesebre en tu corazón. Una serie de reflexiones para Navidad y para Año Nuevo que verdaderamente tienes que leer este tiempo de Adviento para prepararte y hacer que la Navidad sea una verdadera ocasión de reencuentro con el Señor y de conversión en el Señor mismo que habrá de nacer para transformarnos, para que nos convirtamos y así podamos alcanzar la vida eterna. Un pesebre en tu corazón es una lectura imprescindible para este tiempo de Adviento y un excelente regalo que puedes dar no solamente a tus familiares, sino también, por supuesto, a los catequistas de tus hijos si se están preparando para recibir un sacramento, o bien a las maestras de tus hijos si estudian en escuelas católicas, o si tú trabajas en una escuela católica es un excelente regalo para todos los maestros de tu personal, o si trabajas en una parroquia es también un buen regalo para las personas que trabajan en los diferentes apostolados de tu parroquia, si no es que para toda tu parroquia. En verdad es un libro muy bonito en el que a través de toda esta serie de reflexiones las personas que lo lean podrán hacer de su corazón un pesebre cálido, un pesebre suave, un pesebre mullido, un pesebre tierno, donde acoger al niño Dios para que nazca esta Navidad, porque si nace en el corazón de cada uno, en verdad que su Navidad será un evento de conversión para cada uno de nosotros. Un pesebre en tu corazón, disponible en ebook para Kindle y también en edición impresa a través de Amazon, que te lo lleva a la puerta de tu casa, no importa en qué país vivas, y también por supuesto a través de nuestro sitio semillasparalaVida.org, /pesebre, un pesebre en tu corazón. Permíteme acompañarte en este tiempo de Adviento, en la Navidad y al celebrar el Año Nuevo a través de las páginas de este libro. Apasionate por nuestra fe. Termina el año litúrgico. Este ciclo litúrgico A llega a su fin con la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, leyendo un evangelio lógicamente tomado del Evangelio según San Mateo, por ser el ciclo litúrgico A. Vamos como siempre a hacer la lectura del evangelio, después vamos a analizarlo a detalle y concluiremos con un momento de oración. Te invito pues a que demos lectura a este texto, poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey de los de su derecha: entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer,
Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este es el evangelio que leemos en esta ocasión, en esta solemnidad de Cristo, Rey del universo. Se trata de la perícopa del juicio de las naciones. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer al analizar un texto bíblico es ubicarlo en su contexto. Esa es la regla de oro de la exégesis bíblica, ubicar un texto en su contexto. Si nos fijamos en el contexto amplio de esta perícopa, nos damos cuenta de que está ubicada en el discurso escatológico de Jesús, de manera más concreta en la tercera parte de ese discurso escatológico, que a grandes rasgos está estructurado de esta forma. Primero Jesús habla del fin de los tiempos, después hace una urgente invitación a la vigilancia y termina hablando del juicio escatológico. A esa sección es que corresponde esta perícopa que leemos en esta ocasión. Acotando todavía de una manera más específica nuestra perícopa, encontramos que su contexto inmediato está formado por la perícopa anterior, que es la parábola de los talentos, y por la perícopa posterior, que habla acerca de la conspiración contra Jesús, cuando ya las autoridades judías deciden ponerle fin a su vida. Revisando el texto de esta perícopa, podemos notar que está estructurada en tres tiempos. Primero se plantea el escenario de la segunda venida del Hijo del Hombre. Después se habla en una contraposición paralela del juicio de los buenos al final de los tiempos con el juicio de los malos. Y finalmente la perícopa presenta una conclusión. Es en realidad un texto muy interesante el de esta perícopa. Vamos a irla revisando versículo por versículo. El texto comienza diciendo: Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, Hijo del Hombre. ¿Qué no Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué se presenta a sí mismo como Hijo del Hombre? Esta expresión, que en griego se dice Ios tu antropon, Hijo del Hombre, está tomada del Apocalipsis del profeta Daniel. Sí, en el libro del profeta Daniel encontramos de hecho el primer texto apocalíptico de la Escritura. El término que se emplea en hebreo es Ben Enash, Hijo del Hombre. Y este término Ben Enash se refiere en concreto a aquel que posee los atributos de Adán cuando fue creado por Dios. Es a lo que se refiere, al que tiene los atributos de Adán cuando fue creado por Dios. Dicho de otra forma, al hombre perfecto. Y es que Jesús viene a remediar al encarnarse lo que Adán descompuso de la creación. Por eso se dice que Jesús es el nuevo Adán. El problema con Adán es que él desobedeció a Dios y lo hizo por arrogancia. Jesús, para remediar eso, va a ser obediente por humildad. Exactamente lo contrario de Adán cuando falló. Y por eso Jesús se presenta a sí mismo como el Ben Enash, como el Ios tu antropon, como el Hijo del Hombre, del cual habló el profeta Daniel en su texto apocalíptico. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia. Es una forma de decir tanto los judíos como los gentiles, es decir, los que pertenecen al pueblo de Dios de la antigua alianza, como el resto de la humanidad, todos los pueblos. Todas las naciones estarán reunidas en su presencia. Recuerda, es el discurso escatológico. Jesús está hablando de lo que sucederá al final de los tiempos. Por eso dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, su parusía, su segunda venida definitiva. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. A partir de aquí, la perícopa tiene una estructura impresionante porque se trata de un paralelo exacto para contrastar el juicio de los buenos
con el juicio de los malos. Y esta serie de paralelos en ocasiones son paralelos sinonímicos, en ocasiones son paralelos antitéticos. ¿Qué significa eso? Te propongo que vayamos no ya siguiendo el texto versículo por versículo, sino más bien juicio por juicio, y los vayamos comparando y contrastando uno a uno. Te vas a quedar sorprendido. Aquí te muestro los dos juicios, uno a la izquierda, uno a la derecha. Vamos a ir viéndolos literalmente palabra por palabra. El juicio de los buenos comienza diciendo así: entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha. El juicio de los malos inicia así: luego dirá a los de su izquierda. En el juicio de los buenos, el rey dirá: vengan. En el juicio de los malos dirá: aléjense de mí. Este es un paralelismo antitético. Son dos ideas paralelas pero opuestas. Después dice: benditos de mi Padre, y a los otros les dice malditos. ¿Te das cuenta? Vengan contra aléjense, benditos de mi Padre contra malditos. En el caso de los buenos, y reciban en herencia el reino. En el caso de los malos, vayan al fuego eterno. ¿Te das cuenta la precisión con la que este texto está estructurado de una forma paralela? Ambos juicios van de la mano. Esto lo hace todavía más dramático. Después, en el caso de los buenos, en herencia el reino que les será preparado desde el comienzo del mundo. En el caso de los malos, el fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Habla de dos preparaciones. En el caso de los buenos, el reino que fue preparado desde el comienzo del mundo. En el caso de los malos, el fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, los buenos. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, los malos. ¿Ves ahí el paralelismo antitético nuevamente? Tuve sed y me dieron de beber, los buenos. Tuve sed y no me dieron de beber, los malos. Era forastero y me alojaron, los buenos. Era forastero y no me alojaron, los malos. Estaba desnudo y me vistieron, los buenos. Estaba desnudo y no me vistieron, los malos. Enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver, los buenos. Enfermo y preso y no me vinieron a ver. Enfermo y preso y no me visitaron, los malos. Los justos le responderán. En el caso de los malos, estos a su vez le preguntarán. Otro paralelismo antitético, ¿te das cuenta? Son verbos opuestos. Los justos responderán, los malos preguntarán. O sea, Jesús quiere aquí dejar el contraste muy claro, ¿te das cuenta? Por eso es que todo va siendo exactamente opuesto hasta los verbos. En el caso de los buenos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? En el caso de los malos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Ahí la idea está más parecida, ¿verdad? Pudiéramos ahí decir entonces que es un paralelismo sinonímico, ideas paralelas que dicen lo mismo. Sigue otro paralelismo sinonímico. En el caso de los buenos, y el rey les responderá. En el caso de los malos, y él les responderá. En el caso de los buenos, les aseguro que. En el caso de los malos, les aseguro que. En el caso de los buenos, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos. En el caso de los malos, viene el paralelismo antitético, cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos. Y concluye el juicio de los buenos, lo hicieron conmigo. Concluye el de los malos, tampoco lo hicieron conmigo. ¿No te parece fascinante? Realmente la estructura de este texto es maravillosa porque todo va fríamente calculado. Una de las razones para que estos textos se compusieran de esta forma tan simétrica era como un recurso mnemotécnico, es decir, como una herramienta para facilitar su memorización. Recuerda que cuando se escribieron los evangelios, no todo el mundo tenía acceso a pergaminos, ¿verdad? Para estar leyendo los textos. De hecho, desde antes la gente no tenía la Biblia en su casa. Entonces lo que hacían ellos era memorizar los textos. Y algo que siempre ayuda a memorizar las cosas son las técnicas mnemotécnicas, de manera que se recurría a este tipo de relatos así paralelos para facilitar la memorización. Eso por un lado. Pero por el otro lado, este paralelo está perfectamente contrastado para dejar clara la radicalidad entre el juicio de uno y el juicio de los otros, ¿verdad? Y bueno, la forma como termina todo es
un paralelismo antitético verdaderamente dramático, radical y contundente. Estos irán al castigo eterno, hablando de los malos, y los justos vendrán a la vida eterna. Castigo eterno contra vida eterna, y Jesús puntualiza eterno, tanto uno como el otro. Pero aquí hay un detalle muy interesante. Jesús primero habló de los buenos, después habló de los malos. Cuando contrastamos los dos textos, como lo hicimos aquí en este ejercicio, pareciera como que todo lo fue diciendo Jesús al mismo tiempo, pero no te quedes con esa impresión, porque así lo fuimos haciendo cuando fuimos haciendo el análisis. Jesús primero habla del juicio de los buenos y luego habla del juicio de los malos. Sin embargo, Jesús no concluye qué le va a pasar a los buenos cuando termina de hablar de los buenos. Se lo reserva para el final. Y después de que habla de los malos, entonces dice lo que le va a pasar a los malos primero, pero termina diciendo lo que le va a pasar a los buenos. O sea, primero presentó todo por lo que serán juzgados los buenos, luego presenta todo por lo que serán juzgados los malos, pero en el momento de concluir, pone Jesús primero a los malos y al último a los buenos. ¿Por qué? Estás viendo Pasión por el Evangelio es porque te interesa estudiar a fondo la Sagrada Escritura. Es la razón por la que te invito a que descargues el video de mi conferencia Métodos de Interpretación Bíblica en la Iglesia Católica. En esta conferencia damos un recorrido por diferentes métodos de exégesis bíblica empleados en la Iglesia Católica, tales como el método histórico crítico, la influencia de los textos, la lectura canónica, el análisis semiótico, el análisis narrativo, el análisis psicológico, el análisis retórico y otros más. Esta conferencia resulta imprescindible para seminaristas, sacerdotes, lectores de la Santa Misa, coordinadores de círculos bíblicos, catequistas y todo católico interesado en el estudio de la Sagrada Escritura. Descarga el video en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Primero presentó todo por lo que serán juzgados los buenos, luego presenta todo por lo que serán juzgados los malos, pero en el momento de concluir, pone Jesús primero a los malos y al último a los buenos. ¿Por qué? Y mira, así dice tal cual. Estos irán al castigo eterno. ¿Y cómo concluye todo? Y los justos a la vida eterna. ¿Por qué deja Jesús al final el destino de los buenos para que esta historia tenga un final feliz? Este mensaje claramente es un mensaje de advertencia, pero más que advertencia a no ser egoístas con aquellos que están en necesidad, porque al dejar de servirlos a ellos estamos dejando de servir a Jesús. Lo que está haciendo Jesús es una exhortación a hacer el bien, a ser generosos, a ser compartidos, a ser caritativos con los que lo necesitan, porque al ser así con ellos, estamos siendo así con Jesús. ¿Por qué te digo que no es una advertencia, sino que es una exhortación? Precisamente por la forma como cierra la historia. Si Jesús hubiera terminado la historia diciendo los justos irán a la vida eterna y los malos irán al fuego eterno, ¿qué es lo último que dice Jesús? El destino de los malos. ¿Con qué se queda el que escuchó toda esta historia? Con la última idea. En ese caso la idea sería negativa. Y cuando una historia termina con un desenlace fatal, con un desenlace triste, con un desenlace en un tono negativo, el texto es una advertencia, pero cuando termina en un tono positivo, el texto es más bien una exhortación. Así, claramente Jesús nos hace una advertencia, lógicamente, de lo que va a pasar para el que sea egoísta, pero lo que quiere Jesús más que advertirnos es pues exhortarnos a hacer de esa manera, de la manera buena, para que así podamos tener la vida eterna. Pues ese es el análisis de este texto. Recuerda que Pasión por el Evangelio es un programa que pretende desarrollar un análisis bíblico para que tengas más elementos para comprender la palabra de Dios, y esto que hacemos en Pasión por el Evangelio, sumado después a lo que tu sacerdote predique en la Santa Misa, él ya con un tono más pastoral, quizás con un tono espiritual, aunque más bien pastoral, mezclado eso con toda esta parte teórica de Pasión por el Evangelio, pues tienes un panorama mucho más completo de la palabra de Dios que te permitirá que la lectura y la comprensión del Evangelio sea mucho más fecundo, dé mucho más fruto en tu vida. Ese es el propósito.
Lo aclaro por si el programa te resultó demasiado teórico. Recuerda, ese es el propósito de Pasión por el Evangelio. Ya la parte pastoral, espiritual, esa la podrás ver en la Santa Misa con la homilía de tu sacerdote. Pues bien, yo te propongo que esto que hemos aprendido en esta ocasión lo guardemos en nuestro corazón y ahora nosotros nos dirijamos a Dios en un momento de oración. Para eso te invito por un momento a que cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey. Gracias, Señor, porque tu reino es la justicia. Gracias, Señor, porque tu reino es el servicio. Gracias, Señor, porque tus armas son el perdón. Gracias, Señor, porque tus armas son el amor. Gracias, Señor, porque tus armas son la misericordia. Gracias, Señor, porque tu castillo es el corazón del hombre. Gracias, Señor, porque tu corona no es de oro. Gracias, Señor, porque tus vestidos no son de seda. Gracias, Señor, porque tus pies van descalzos. Gracias, Señor, porque tu trono es una cruz. Gracias, Señor, porque nos esperas al final de los tiempos. Gracias, Señor, porque tú eres el centro de nuestra vida. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues así concluimos esta emisión de Pasión por el Evangelio y terminamos también nuestro año litúrgico. Con el favor de Dios, a partir del próximo fin de semana, estaremos iniciando una nueva temporada de Pasión por el Evangelio, enfocándonos ahora cada semana en el estudio del Evangelio según San Marcos, en el ciclo litúrgico B, según nos lo vaya proponiendo en la misa de cada domingo. Te deseo que Cristo, Rey del Universo, siempre reine en tu corazón. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Apasionate por nuestra fe! Muchas personas en nuestro auditorio me han pedido que ponga a su disposición el video de mi taller de espiritualidad acerca de la oración del corazón. Este hermoso taller en el que enseño la forma de rezar esta oración tan antigua en la Iglesia, que suscita momentos de profundos encuentros con el Señor y que al mismo tiempo llena de paz nuestro corazón. A través de la repetición de la oración, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Te tengo la buena noticia de que ya está disponible este video. Puedes descargarlo en nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.